Javier Ortega Smith, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que volvemos a encontrarnos ante una situación a la que ya estamos desgraciadamente acostumbrados en España, y es la política del telediario. Podemos hablar aquí, podemos dar los argumentos necesarios para que todos nuestros telespectadores entiendan lo que debería ser. Lo que debería ser una justicia con medios suficientes, una justicia totalmente despolitizada, lo que sería una justicia profesional, una justicia con garantías para todos los españoles. Pero lamentablemente, una vez más, tenemos la sospecha de pensar que cuando saltan al telediario estos casos, ¿qué habrá detrás? Yo no estoy diciendo con esto y no estoy entrando porque desconozco absolutamente las razones que puede tener este magistrado para haber tomado esas medidas y la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, que suele ser una investigación excelente. Pero lo que sí puedo decir es que desgraciadamente estamos acostumbrados a esto, es decir, a operaciones mediáticas que en unos casos luego quedan en agua de borrajas, una llamada pena del telediario, es decir, personas a las que les han arruinado directamente la vida y que luego nunca más se sabe qué ha pasado con ese procedimiento, y mucho menos si luego han salido absueltos, una justicia que se nos hace a todas luces arbitraria, porque evidentemente ya se ha comentado, hay una doble vara de medir. ¿Por qué no entran en esa operación mediática? Se ha mencionado aquí los Pujol, que pueden poner encima de la mesa datos económicos del mismo importe o más. ¿Por qué no han entrado en casos tremendos que nos han hecho saltar a todos del sillón, de personas relacionadas con las franquicias proetarras, y no han entrado inmediatamente en prisión? ¿Por qué no lo han hecho otros tantos casos? Por ejemplo, ¿por qué no entran en prisión quienes están desafiando directamente al Estado? Es decir, todos los secesionistas de Cataluña que abiertamente atentan contra la Constitución. Pues no entran porque no le interesa al gobierno de turno. Es decir, desgraciadamente, y creo que esto no se puede negar por ningún partido político, desgraciadamente, dependiendo quién gobierne y dependiendo quién esté en la Fiscalía y dependiendo de lo que interese frente a una campaña electoral u otra, se producen determinadas detenciones o se aplazan las detenciones. Y por último, ¿qué justicia es la que tenemos cuando es una justicia que ya lamentablemente y con cierta frecuencia tenemos que ver su resultado ineficaz? Y estoy hablando con prescripción de delitos que después de causas eternas, como está pasando ahora en los ERES, resulta que salen a la calle impunes delincuentes donde había pruebas suficientes. Segundo, la ineficacia en la devolución económica. ¿Cuántos casos de corrupción económica grave hemos tenido que ver que al final no se devuelve el dinero, que es lo que nos importa a los españoles? En fin, podemos insistir en la necesidad de una justicia diferente, pero desgraciadamente nos hace sospechar que cualquier caso que salta a la palestra, que salta en los telediarios, no siempre está suficientemente justificado o tiene otras motivaciones que no son estrictamente legales. En este sentido, Javier Ortega, vosotros ya presentasteis desde Vox una querella contra el alcalde de Granada hace más de un año. Más de un año, a pesar justamente por sospechas de algún tipo de implicación en corrupción urbanística. Esto es. Lamentablemente hoy han saltado en todos los medios de comunicación esta noticia y nosotros la hemos rastreado y muy poquitas han recogido la verdad de los hechos. La verdad es que hoy está detenido el alcalde de Granada gracias a la querella que interpuso Vox. Por cierto, teniendo en contra a la Fiscalía, no como algunos medios que han venido a salir diciendo gracias a la Fiscalía de Medio Ambiente. Desde noviembre del 2014 interpusimos querella contra el alcalde, contra varios funcionarios, contra diversos dirigentes de la Gerencia de Urbanismo y contra la concejal de Urbanismo. Hemos tenido verdaderas dificultades. Yo quiero contarlo aquí porque para un pequeño partido como nosotros, llevar a cabo la acción popular, que por cierto debería hacerla la Fiscalía, debería hacerla la Abogacía del Estado, o deberían hacerlo todos aquellos partidos que se les llena la boca atacando la corrupción y diciendo que la van a combatir. Al final, un pequeño partido como Vox, que tuvo que hacer una colecta para poder pagar la fianza altísima que se nos puso por parte del juez, logra, a través de unos servicios jurídicos que trabajan por amor a España y nada más, sin cobrar un duro por ello, hemos conseguido que hoy la UDEF entre con suficientes pruebas. Ha sido una instrucción durísima, donde nos hemos encontrado con todo tipo de trabas. ¿Y ante qué nos encontramos? Pues nos encontramos probablemente contra una serie de casos, porque hay varios casos que están relacionados con esto que ha saltado hoy, una serie de casos de corrupción urbanística, delitos de prevaricación urbanística y delitos contra la ordenación del territorio, que creemos que están perfectísimamente acreditados. Y esto ocurre en una ciudad como Granada, donde resulta que el ayuntamiento, si precisamente persigue a alguien o ha perseguido a alguien, es al pobre ciudadano. Una ciudad donde lleva la tasa más alta de multas por la hora, con los impuestos más elevados. Y en cambio, desde el ayuntamiento se llevaba a cabo todo este tipo de acciones de lucro a través del urbanismo.
Termino para que todos nos entiendan. ¿Qué modus operandi han seguido en este caso y en otros? Pues lo primero, llevaban a cabo una concesión administrativa en unas determinadas condiciones. Una vez que se había concedido, aquel empresario, previamente de acuerdo, por supuesto, con los órganos del ayuntamiento, que ya tenía la concesión, se le hacían las modificaciones legales urbanísticas necesarias para que pudiera sacarle mucho más jugo, digamos, a esa concesión. En este caso concreto que ha saltado hoy, lo que se le ha permitido es construir nada menos que una pista de patinaje y una discoteca en un lugar donde nunca podría haberse construido. Es decir, se le da la oportunidad de que pueda sacar mayor rendimiento económico a algo que en principio era una concesión para otra cosa muy distinta. Y por último, resulta que ese empresario termina explotando algo por lo que debería pagar mucho más por una concesión administrativa de muchísimo menos valor. Ya no entramos a decir aquí qué precio paga ese empresario y a quién se lo paga precisamente por esos favores. Y concluyo, lamentablemente en España ha habido y hay, desgraciadamente, una cantidad inaceptable de casos de corrupción urbanística que vinculan directamente a la mayoría de los partidos políticos en todos los puntos de España. Y esto es algo que hay que acometerlo con unas competencias en materia de urbanismo que salgan de los ayuntamientos y que sean controlados a un nivel superior, porque si no el clientelismo y el favoritismo está al orden del día. Yo le escuchaba a Martu decir, todo el mundo lo sabía. A mí me gustaría que me dijera desde cuándo, porque si todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada hasta noviembre del 2014, en que Vox interpone la querella, me hace pensar que habría muchos que sabiéndolo miraban para otro lado. Ha comentado Miguel una cuestión que también él ha manifestado la fecha de diciembre del 2015. Es que diciembre del 2015 ya habían pasado 12 meses desde que salió en la prensa la querella con todos los datos que se habían descubierto. Un año para darse cuenta y decir, vamos a ver si va conveniendo cambiar a este alcalde. Yo no puedo estar de acuerdo de ninguna manera con su argumento, porque es un argumento que la teoría está muy bien, pero en la práctica nosotros decimos en cuestiones y esto me lo ha escuchado algún representante de Ciudadanos en algún debate sobre corrupción, aquel adagio latino del facta non verba, es decir, hechos y no palabras. Ya está bien de hacer bonitas declaraciones, especialmente cuando se llega en campaña electoral, queremos la transparencia, queremos todos luchar contra la corrupción, pero luego hay que demostrarlo con hechos. ¿Qué son hechos? Pues mire, vamos a ver, si a mí se me pregunta qué sería lo ideal, pues lo ideal evidentemente sería una fiscalía con medios, una fiscalía independiente. Por cierto, no le he escuchado a Ciudadanos decir una fiscalía que no esté elegida por el gobierno, que no esté controlada por el gobierno. Una fiscalía profesional, realmente profesional. Pero vamos un momento a cuestiones, a hechos concretos, Miguel, hechos concretos. Mira, cuando no actúa la fiscalía, cuando no actúa la abogacía del Estado, cuando otros miran para otro lado, es necesaria la acción popular. Para eso está recogida la Constitución. Pongamos dos últimos ejemplos. Artur Mas se sienta en el banquillo por rebelión, por delito de desobediencia y por otra serie de delitos, gracias a que Vox interpuso esa querella y 2 meses después decidió la Fiscalía que no le quedaba más remedio. La Fiscalía General, recordemos, cuando dimitió el fiscal general del Estado, 2 meses después decidió que, hombre, que sí, que habría que personarse, entre otras cosas, a ver si conseguía controlar el proceso para que no se fuera a los delitos que tienen mayor gravedad y se quedara en una inhabilitación y no en una pena de cárcel. Hablemos de la última noticia que ha salido de la suspensión de actividades de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural. Esa Asamblea Nacional Catalana, ese grupo que está financiado por la Generalitat, hemos logrado desde Vox que se le expedientara, que se le impusiera una sanción de 400.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos y hoy ha dejado de llevar a cabo sus actividades. No vale cruzarse de brazos y decir a ver si actúan otros, que nosotros somos los políticos. Y así podríamos ir poniendo muchos otros ejemplos que dentro de nuestros modestos recursos y nuestras modestas posibilidades lo hemos logrado hacer. Por tanto, en este caso de Granada, una vez más, podemos decirlo alto y claro y que lo sepan todos los telespectadores. Si Vox no llega a interponer esa querella, la Fiscalía que se opuso al principio hoy no estaría imputando, seguiríamos sin conocer lo que ha ocurrido y otros seguirían mirando para otro lado diciendo es que esto es cosa de los jueces, esto es cosa de los fiscales, nosotros a lo nuestro que es la política. Pues no, también es un derecho de todos los españoles y nosotros somos españoles defender ante los tribunales y denunciar a todo aquel que está robando literalmente y saqueando las cuentas públicas. Es un deber denunciar todos los casos de corrupción que se detecten. Lo ha hecho Vox, nos hubiera encantado que lo hubieran hecho también Ciudadanos, también el PSOE y también el Partido Popular, pero casualmente
hasta ahora no se les ha visto. Sin duda. Cuando hablábamos, Javier, hace un momento, me decía Miguel, no, hombre, lo que hay que hacer es desde los políticos cambiar las leyes, pues nosotros lo vemos con un cierto escepticismo. No porque no haya que cambiarlas, pero es que resulta que cuando tenemos un código penal que tipifica perfectamente unas determinadas conductas, ya tenemos que ver luego las interpretaciones extensivas y retorcidas que algunos jueces como Pedraz entienden de la legislación penal. Me estoy refiriendo a algunas de las imágenes que han salido, pitadas al himno nacional, quemas de banderas, ultrajes al jefe del Estado, que quedan luego en agua de borrajas. ¿Por qué? Pues porque hay un magistrado que decide que eso es la libertad de expresión. El caso que estamos viendo en este momento de la presentadora de TV3, por cierto, TV3 es una televisión junto con otro conjunto de medios de comunicación en Cataluña que no solo cuesta una fortuna a todos los españoles, a estos catalanes que luego no hay dinero para pagarles en las farmacias, que no llega para la ley de dependencia, que no llega para... No hay nadie que diga, oiga, no ha llegado la hora ya de que estos medios de comunicación, que son medios de comunicación secesionistas, que están permanentemente haciendo una campaña de odio, de discriminación hacia el resto de los españoles, de mentira y de falsedad histórica y de falsedad económica. ¿No ha llegado ya la hora de que desde el Gobierno de la Nación de España se diga ni un euro más para estos medios de comunicación? ¿Ha llegado la hora de cerrar estas televisiones secesionistas? Pues lo que tuvimos que vivir el otro día, y una vez más, el único partido político que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona y ante los juzgados de Barcelona ha sido Vox. ¿Por qué? Pues por graves delitos de odio, de promoción de ultraje a España, de rebelión por promover la ruptura, la secesión y, de alguna manera, la destrucción de la Carta Magna, de la Carta que regula los derechos, las obligaciones y las libertades de todos los españoles. Y esto es tolerado por el sistema político, es tolerado por el gobierno. Yo no he escuchado al resto de partidos políticos instando a la Fiscalía, instando a los poderes. Se nos volverá a decir, hombre, es que Vox no debería meterse en esas cosas. Pues yo creo que volverá a ocurrir como lo de Granada. Algún día nos veremos, salvo que le caiga a Pedraz, en este mismo programa y podremos recordar, ¿se acuerdan ustedes cuando en abril del 2016 Vox interpuso en solitario las denuncias contra esta impresentable, que además resulta que ahora es una cobarde? Porque, mire usted, si ha tenido usted el mal gusto, ha tenido usted la actitud agresiva y violenta de romper la Constitución que garantiza todos los derechos y obligaciones de españoles, que reconoce, por ejemplo, y esto es lo que les duele en su punto segundo, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles, que esto es lo que les duele y esto es lo que les molesta. Tenga usted el valor de mantenerlo, preséntese usted ante el juez y diga que se ratifica. Salir ahora haciéndose la graciosa, que no tiene ninguna gracia, y querer decir, no, esto era un gag de mi programa, la televisión quitando el vídeo. Esto es de una cobardía y de una infamia tremenda. Así que, una vez más, asistimos a que hay carta blanca desde hace muchos años para todos los que vierten insultos contra España, contra sus símbolos, contra todos los españoles. Esto no ocurre en ninguna nación del mundo. Y aquí se tolera y se financia. Tenemos que tener en cuenta que cuando esta presentadora quemaba el texto de la Constitución, como muy bien apuntaba José Javier Esparza, estaba quemando ese derecho y ese deber que se nos reconoce a los españoles a hablar en español. Un derecho que está permanentemente conculcado en Cataluña, mediante unas llamadas políticas de inmersión lingüística que no son otra cosa que políticas de imposición totalitaria de una lengua, lo cual atenta al más elemental derecho fundamental. Pues bien, aquí tenemos un representante de Ciudadanos y yo aprovecho para felicitar los comienzos de Ciudadanos cuando desde Cataluña defendía muy valientemente y en solitario la defensa del español contra la política de inmersión lingüística. Lo que no puedo entender de ninguna manera en ese pacto al que me hacía mención antes Miguel es cómo ha podido firmar con el Partido Socialista que se mantenga la política de inmersión lingüística. Y no lo puedo entender, no lo puedo entender cuando el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha repetido en todos los medios de comunicación, cuando se le ha recordado esto, palabras textuales, y lo pueden encontrar nuestros oyentes, ha dicho, no solo en ese pacto no se cuestiona la política de inmersión lingüística, sino todo lo contrario. Porque lo que se espera de un partido como Ciudadanos, digo yo, los que le hayan votado, precisamente es que en esos temas no puede andar de perfil, como están otros muchos. Es decir, tiene que ir claramente al fondo de la cuestión, al que José Javier Esparza nos comentaba. Ahí está en juego no solo un derecho fundamental a hablar español, ahí está en juego una herramienta
que el secesionismo utiliza con una eficacia terrorífica, que es la de disgregar a los españoles por cuestión de la lengua, como hacen también los separatistas vascos o los separatistas gallegos con el vascuence o con el gallego. Por tanto, creo que estas cosas están muy bien en la teoría, pero volvemos otra vez a la práctica. No solo hay que reprobar la actuación de una presentadora, no solo hay que denunciarla ante los tribunales. Desde la política hay que conseguir que se deroguen todas las normas que suponen un ataque directo al derecho fundamental de los españoles de hablar la lengua común y derogar todo lo que supone discriminación o promoción del odio por cuestiones nada menos que tan triviales como la lengua. Parece que lo de la etnia y lo de la raza, pues ahora ya no se puede decir, y entonces utilizan la discriminación por motivos lingüísticos, pero al final es lo mismo, totalitarismo y discriminación hacia el resto de los españoles. Contéstame una pregunta. En ese modelo que vosotros proponéis, el de bilingüismo o trilingüismo, ¿cabe la posibilidad de que un padre, por ejemplo, en Cataluña, quiera que a su hijo se le eduque solo en español o se le impone un determinado modelo? Pregunta. No, no es que se le imponga un determinado. No, digo que si lo puede, la pregunta es clara. ¿Puede estudiar solo en español o no? Nosotros lo que Ni en queremos... un colegio bilingüe puedes estudiar solo en español y no en inglés. Es que el modelo que creemos que tenemos que ir es al modelo de dos lenguas. Que se le impone que tiene que estudiar catalán sí o sí. Claro, lógicamente se tiene que estudiar una lengua cooficial suya.